Muy buenas tardes, amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes, agradeciendo a Dios nuestro Señor por su clemencia, misericordia, su bondad que ha tenido conmigo. Gracias a ustedes por estar con nosotros en nuestro programa Los Trabajadores, un programa dedicado al mundo del trabajo, a los trabajadores de nuestro país. Gracias a todos y a todas, en todas partes del mundo, donde hayan dominicanos y amigos de nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Les habla Gabriel del Río Odoñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Y para dar inicio a nuestro programa, como todos los sábados, vamos a dar lectura al Evangelio de mañana, lo que corresponde mañana, que es el cuarto domingo del tiempo ordinario. La Iglesia nos propone lo siguiente. Lectura de la profecía de Sofonías, capítulo 2, versículo 3 y su siguiente. Busquen al Señor los humildes que cumplen sus mandamientos. Busquen la justicia, busquen la moderación. Quizá puedan ocultarles el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni hallarás en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Eso es palabra de Dios. Y el salmo responsorial es el Salmo 145, versículos 7, 8 y 10. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda lectura es la lectura que nos presenta San Pablo a los Corintios, en capítulo 1, versículos 26 al 31. Y San Pablo nos dice lo siguiente. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar al poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, los que no cuentan para anular a lo que cuentan, de modo que nadie puede gloriarse en presencia del Señor. Por Él ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, satisfacción y redención. Así como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Eso es palabra del Señor. Y vamos al Evangelio que nos presenta, es dichosos los pobres de espíritu, es el Evangelio de San Mateo. San Mateo en el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y San Mateo dice que en aquel tiempo, al ver Jesús la gente, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Esto es palabra del Señor, y te alabamos a ti, Señor. Vamos a leer una meditación que obtengo de la revista cristiana que todos deberíamos tener en nuestra casa, una revista católica, Rayo de Luz, una revista que no debe faltar en la casa de ningún cristiano, de ningún católico, especialmente para dar cada día la lectura que la Iglesia nos propone. En la Santa Misa la Iglesia nos propone todo un ritual diario, y Rayo de Luz te lo recoge cada mes, y además te hace unos comentarios y te hace unas informaciones importantes. No olvides, Rayo de Luz, una revista que todos debemos leer. La meditación nos dice lo siguiente: hoy la liturgia, o sea, estamos hablando de mañana, domingo, ¿verdad? Hoy la liturgia nos invita a detenernos en el corazón mismo del Evangelio. Las bienaventuranzas son el rostro más auténtico de Jesús, su carta de presentación, y al mismo tiempo el retrato del verdadero discípulo. En ellas, Cristo inaugura un camino sorprendente, proclama dichosos a quienes el mundo considera desgraciados, llama felices a los pobres, a los que lloran, a los perseguidos. Nos propone una felicidad distinta, no fundada en la riqueza, en el poder o en el prestigio, sino en la humildad, la confianza en Dios y la entrega generosa de la vida. La primera lectura, tomada del profeta Sofonías, nos prepara para comprender este mensaje. El profeta invita al pueblo a buscar al Señor desde la humildad y la pobreza del corazón. La salvación no se conquista con fuerza ni con grandeza humana, sino desde la conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra dependencia de Dios. En la segunda lectura, San Pablo les recuerda a los corintios que su vocación no se apoya en los méritos propios, sino en la gracia de Dios. El necio del mundo lo escoge Dios para confundir a los sabios, dice el apóstol. Es decir, en nuestra debilidad resplandece con más fuerza la grandeza del amor divino. Como este trasfondo, el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés subió al Sinaí para recibir la ley, Jesús sube a la montaña para proclamar la nueva ley del reino. Pero hay una diferencia radical. Moisés recibió la ley de Dios. Jesús, en cambio, es la palabra misma hecha carne. En la palabra misma hecha carne, Él no transmite simplemente mandamientos. Él no transmite simplemente mandamientos, sino que revela su propio corazón. Las bienaventuranzas son, en realidad, un autorretrato de Cristo. Él es el pobre en espíritu, el manso,
el que llora con los que sufren, el que tiene hambre y sed de justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el que trabaja por la paz y el que padece persecución por ser fiel al Padre. Vivir las bienaventuranzas, hermanos, no es fácil. Van contra la corriente de la lógica del mundo. Requieren una profunda transformación interior. Nosotros quisiéramos muchas veces que Dios actuara de forma poderosa y espectacular, borrando todo mal y toda injusticia. Pero Él se manifiesta en la pequeñez, en lo escondido, en lo difícil. Prefiere el camino largo y paciente de la conversión del corazón. Por eso, ser bienaventurado significa aprender a discutir la fuerza de Dios en nuestra fragilidad y experimentar la alegría, incluso en medio de las lágrimas. Hoy estamos llamados a hacer un examen de vida. ¿Dónde buscamos la felicidad? ¿En la acumulación de bienes y en el reconocimiento, en la comodidad o en la confianza en Dios, en la humildad, en la misericordia y en la entrega? Las bienaventuranzas nos invitan a revisar nuestras escalas de valores, a volver al centro de nuestra vida, el amor de Cristo que convierte el dolor en esperanza y la pobreza en riqueza de corazón. Oración. Señor Jesús, Maestro de las bienaventuranzas, enséñanos a buscar en la pobreza del corazón, a encontrarte en medio del dolor y a seguirte aún con alegría en el camino de la humildad y de la paz. Amén, amén. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. En este mes estamos en el mes de la patria, en el mes que inicia con el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, un hombre dedicado, un hombre entregado, entusiasta, con fuerza para hacer posible una nación libre e independiente. Hoy, los dominicanos de hoy, gozamos de una patria libre, aunque dentro de un conglomerado muy especial que es las Américas, donde desde el norte, estamos hablando de Estados Unidos del Norte, muchas veces influyen en forma contundente sobre la orientación de nuestro país. Nadie puede negar que somos un país independiente, un país libre, un país no como el que soñara Juan Pablo Duarte, pero sí un país donde caminamos con entusiasmo, caminamos y avanzamos con orgullo de ser dominicano, de seguir al líder Juan Pablo Duarte, pero con él también a los demás que entregaron su vida, como Francisco de Rosario Sánchez, entregó su vida cuando un hombre presidente hizo lo que no tenía que hacer, anexar el país a España, a otra potencia. Y Juan Pablo Duarte vino para trabajar para hacer posible la restauración de nuestra independencia. Juan Pablo Duarte, un hombre que entregó sus bienes y su familia las comprometió para que hiciera lo que tenía que hacer. Vendió bienes para dedicarlo a la independencia del país y tuvo que irse al exilio, tuvo que irse huyéndole a los haitianos, porque indudablemente cuando Núñez de Cáceres hace la independencia efímera, al pocos días somos invadidos por Haití, y Haití, los haitianos toman el poder de República Dominicana,
lo que no era todavía República Dominicana, había declarado la independencia efímera, que se llama efímera porque fue corta. Núñez de Cáceres fue un gran líder que ideó la separación del territorio para crear un país distinto de España y crear un país libre. Pero lamentablemente esa independencia que hizo Núñez de Cáceres fue limitada porque a los pocos días los haitianos invadieron esta parte y indudablemente el poder militar de los haitianos tomó el poder. Y así duramos 22 años. 22 años dominado por el gobierno militar haitiano. Juan Pablo Duarte fue un ideólogo, fundó la Trinitaria, un grupo, una estructura, óigame bien, una estructura capaz de promover acciones, tareas para comprometer a los dominicanos a la independencia. La Trinitaria, que fue un grupo que se creó de 3 en 3, que hacía firmar con su sangre para el compromiso de crear la patria. Y esos trinitarios, esos hombres y mujeres que formaron ese primer grupo, esas células para la independencia, trabajaron junto con Juan Pablo Duarte para hacer posible nuestra independencia. El 27 de febrero es la independencia nacional, pero ya en enero estamos celebrando el mes de la patria, donde reconocemos a Juan Pablo Duarte y reconocemos a todos los que lucharon para hacer posible la independencia. Nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que fue fundada un 28 de enero del 62, queríamos hacer nuestra constitución el mismo día de Duarte. La idea era el 26 de enero formar la CAS para celebrar junto con el natalicio de Juan Pablo Duarte, nuestro líder, la creación de nuestra confederación. Pero por algunas dificultades técnicas no pudimos hacerlo ese día, sino lo celebramos el 28. 2 días después tuvimos que realizar el primera estructura para hacer de nuestra confederación una estructura que realmente defiende los intereses de los trabajadores. Recordamos que en ese primer equipo tenemos que rendir homenaje a aquellos hombres que primeramente estuvieron primer equipo, y dentro de esos hombres que formamos el primer equipo está Porfirio Zarzuela, Jorge Cruz Reyes y el primer secretario general Jesús Caminero, junto con quien les habla. Yo fui parte de esos 4 compañeros que motivamos para hacer nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Luego, motivados por la conciencia, por la esperanza de crear una estructura fundamentada en valores y principios del humanismo cristiano, que hacer posible que los trabajadores pudiéramos crear una estructura para la defensa permanente de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras del país, para defender la familia, para defender la democracia, para defender la libertad, para defender la justicia social. Ahí tenemos al Buró Ejecutivo de nuestra Confederación, faltan 4 compañeros que no están presentes. Ahí estamos el compañero José Luis León, que es el vicepresidente de Reivindicaciones y al mismo tiempo presidente de la Confederación de Industria. Ahí tenemos al compañero Johnny Aquino, que es nuestro vicepresidente financiero y administrativo, que es del sector transporte, de CONATRA y al mismo tiempo de FETRAPASUR, de la Federación del Sur. Ahí tenemos a nuestra líder Delcy Sosa, que es al mismo tiempo encargada de comunicación de la CAS, pero también la secretaria general de la Federación
importantes de sectores de la salud. A mi derecha o izquierda está con la camisa azul muy intensivo nuestro líder Luciano Roble, que es el vicepresidente de organización, tercer hombre en mando, y el compañero Eperidón Villa a su lado, que es el vicepresidente de educación y al mismo tiempo director del INFAS del sector de la construcción. Luciano es el secretario general de FEDELAC, de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y ahí estamos compartiendo un bizcocho de los 43 años, 64 años de nuestra confederación. Ahí está mi hija Sandra Luz, que me está acompañando. Fue la hija que me pudo acompañar en ese encuentro magnífico que celebramos en el local de nuestra confederación. Ahí estamos todos en esa actividad importante, compartiendo ese bizcocho en el local de la Juan Erazo 39, que es la Casa del Trabajador. Ahí estoy motivando unas palabras para recordar a nuestros hombres y mujeres que hicieron posible ese primer equipo de nuestra confederación, y después nuestra confederación, de ese primer equipo que se formó. En ese primer equipo que se formó, yo fui el secretario de organización y encargado de la administración financiera. En ese primer equipo, como yo dije, en ese primer equipo que se fundó, estuvimos esos 4 compañeros, y después agregamos ya al compañero Henry Molina, Luis Henry Molina, que es el padre del actual responsable presidente de la Suprema Corte de Justicia, el compañero Henry Molina. Después se agregó también José Gómez Cerda, que fueron parte, ya se integraron como en la parte constitutiva, junto con Cito Prisco Morales, que fundó la primera organización campesina en el país como secretario general. Ahí estoy partiendo el bizcocho con la compañera Desi y el compañero Johnny Aquino en esa actividad importante de la celebración de los primeros 64 años de nuestra confederación. Luego nuestra confederación, que se fundó el 28 de enero del 62, en el mes de la patria. Ahí estamos ahora, en esa vista, estamos en el altar de la patria, donde vamos a hacer un homenaje a Duarte Sánchez y Mellas y a los más líderes de nuestro país. Ahí estamos con varios compañeros y compañeras en el altar de la patria. Ahí están las imágenes de Duarte y de Sánchez. Ahí estamos en el altar de la patria. Ahí estamos los que participamos en ese magnífico acto, donde entregamos una ofrenda floral a los padres de la patria, Duarte Sánchez y Mella, conmemorando, agradeciéndoles a ellos habernos dado una patria, agradeciéndoles a ellos habernos dado una nacionalidad de ser dominicanos. Ahí estamos cantando el himno nacional, el himno que nos anima, que nos alienta, que nos fortalece, y para recordar que somos dominicanos. Ahí estamos con la bandera de la CAS, con la bandera de la nacional, y ahí en esa actividad el compañero Luciano Roble tomó las palabras. Él fue quien dijo el discurso frente al altar de la patria en nombre de nuestra confederación. El compañero Luciano Roble, ahí están militantes, activistas, campesinos y de las industrias, ahí están, también de varios restaurantes, está Eddie con nosotros, y de varios compañeros y compañeras, que no lo voy a mencionar todos. Ahí están, como todos podemos ver, en ese acto importantísimo que celebramos el próximo pasado el miércoles pasado. Hicimos ese acto en el altar de la patria para rendir homenaje a los padres de la patria por habernos dado un país, por habernos dado una nación, por habernos dado una nación democrática. Ahí estoy dirigiendo unas palabras en la rueda de prensa que dimos, al lado del compañero Luciano. Atrás veo al compañero, compañeras que nos acompañan en ese acto importante. Hicimos una rueda de prensa primeramente en el altar de la patria,
Ahí están los canales que están recogiendo mis palabras. Y después subimos allá para rendir homenaje a los padres de la patria. Así que nos sentimos muy orgullosos de esa actividad y volvemos con ustedes dentro de unos segundos. Por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, continuamos nuestro programa. Gracias a ustedes por acompañarnos en este día, este sábado 31, último día del mes de enero que estamos aquí con ustedes. Dimos la lectura ya de mañana, del Evangelio de mañana, lo que la Iglesia nos propone, y entonces estuvimos hablando de la CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que no hay que confundirlas con la CAS del agua, ¿no? Esto es CASC. La CAS del agua como se nos comunica CAAASD. Bueno, pero todo el mundo pronuncia CAS y entonces nos confunden con la CAS del agua. Entonces tenemos que decidir la CAS de los sindicatos, la CAS de la Organización de los Trabajadores. Pues bien, nosotros fundamos la CAS. Yo fui uno de sus fundadores un 28 de enero de 62. Pero antes veníamos ya trabajando en lo que fue el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOXA, que nosotros ayudamos a formar esa institución con el padre Marcial Silva. Tuvimos en varias reuniones preparativas en la iglesia de San Miguel. Allí estuvimos en varias conversaciones con los líderes en ese entonces. El principal líder en ese entonces era Miguel Soto, indudablemente. Entre otros, nosotros éramos muy jóvenes y sencillamente fuimos afiliados a ese Frente Obrero Unido para ser sindicatos autónomos. Y entonces, ¿por qué se crea ese centro? Porque la confederación que se formó en el año 1929, la Confederación de Trabajadores Dominicanos, esa confederación Trujillo se apoderó de ella. Como toda la dictadura del mundo, se apoderan de lo que existe y sus líderes tienen que ajustarse, o son presos, o perseguidos, o matados. Recordamos a Mauricio Báez, que fue muerto en Cuba, salió huyendo después de la huelga del 45, salió huyendo, se fue a Cuba y allí en Cuba Trujillo lo mandó a matar. El poder que tenía el dictador de mandar emisarios por todas partes para perseguir a sus enemigos y hoy día no se sabe dónde están los restos de Mauricio Báez, porque lo desaparecieron sencillamente. Nadie supo más del rastro de Mauricio Báez. Trujillo era la dictadura y los dominicanos que se quedaron aquí fueron presos, unos muertos, otros desaparecidos. Y Trujillo se apoderó de la Confederación Dominicana de Trabajadores. Esa confederación, Trujillo puso sus hombres al mando de ella y indudablemente la dictadura se apoderó del instrumento de los trabajadores, para servir a los trabajadores. Trujillo hizo en el 54, 56 el Código Trujillo de Trabajo, indudablemente con una serie de conquistas importantes. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba la paz y mejoría de los trabajadores. El dictador logró con su equipo de profesionales que le apoyaban, crear un código de trabajo importante. Ese código de trabajo fue ya en el 92, fue transformado y hoy día estamos trabajando para transformar el código de trabajo. Pues bien, la CAS, los líderes casianos, los líderes primitivos que formamos el primer grupo, estoy hablando Marcelo Luechi, el compañero, caminero Jesús Caminero Marcelo, Jesús Caminero, que fue nuestro primer secretario general. Estamos hablando de Luis Henry Molina, estamos hablando de José Gómez Cerda, Sisto Prisco Morales, entre otros, que formamos junto conmigo, con Porfirio Zarzuela, con Jorge Cruz Reyes, con el compañero Porfirio Zarzuela y Gabriel del Río, que les habla. Formamos esa confederación junto con otros compañeros que fueron parte de esa iniciativa. Formamos el primer equipo. Ese primer equipo, yo fui secretario de organización y me encargué, junto con los demás, de promover el primer congreso que se celebró en octubre. La CAS en octubre del 62, en Santiago, con el trabajo que hizo José Gómez Cerda allá en Santiago Extraordinario. Lo que hicimos, yo había formado la Federación del Sur, la Federación
de ASUA, de Baní, etcétera, y el trabajo de organización con los sindicatos aquí en la capital importante que teníamos, la Manicera, el sindicato afiliado a la Manicera, el sindicato del Listín Diario, entre otros sindicatos importantes que hoy uno no existe, como el del Listín Diario, y otros ya no están con nosotros. De todos modos, fundamos ese primer congreso y lanzamos la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, que ya para el 77 en un congreso se le cambió el nombre de la sigla, siguen igual, CAS, pero con la C final, en vez de cristiano, dijimos clasista, de clase trabajadora. Pero eso no quiere decir que en ningún momento perdimos nuestra ideología clara. Hicimos muchas luchas, defendimos la democracia, defendimos el derecho del pueblo. Por eso, cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, nosotros nos opusimos radicalmente al golpe de Estado de Juan Bosch, y entonces en esas luchas contra el golpe de Estado cae preso nuestro líder Henry Molina y otros dirigentes sindicales de nuestra confederación. Henry Molina fue el primer dirigente sindical que cayó preso cuando hizo la protesta por el golpe de Estado del 63, el 25 de septiembre, contra el profesor Juan Bosch. Estuvimos en contra del golpe de Estado de Juan Bosch, y por eso, cuando surge el movimiento revolucionario para terminar la dictadura, o el grupo que no la dictadura, pero era el gobierno de facto que gobernaba en ese entonces don Henry Cabral, la CAS decidió apoyar ese primer movimiento que se hace el 24 de abril. Yo personalmente estoy allá en Salinas, Puerto Hermoso, formando las cooperativas de Salinas, y allí me toman preso y me llevan a Baní. Estoy hablando de la Salinas de Puerto Hermoso, que está en la provincia de Peravia. De ahí me llevan a Baní, amanezco en Baní, por la mañana me sueltan y me voy a la capital, y el compañero Henry Molina, que era ya el presidente de nuestra confederación, aunque el primer presidente fue el compañero Marcelo, el compañero Caminero, perdón, fue Jesús Caminero Morcelo, el primer secretario general. Luego en el segundo congreso tomó Henry la dirección, Henry Molina, ya Henry Molina el secretario general, que duró hasta el 72, hasta el 10º congreso, que en ese entonces fue electo José Gómez Cerda, secretario general, y quienes habla adjunto acompañando a José Gómez Cerda. Pues bien, entonces ya en el 84, cuando se da la Revolución de Abril, en el 85, perdón, en el 65, allí nosotros, el golpe de Estado fue en el 63, ya en el 64, en el 65 comienza lo que fue la revuelta de abril. Nosotros ese 24 de abril estuvimos apoyando. Ya el 25, Henry Molina convocó al Comité Ejecutivo Confederal y decidimos apoyar, y fuimos a la televisión en ese entonces para dar apoyo contundente al inicio de la revuelta contra el gobierno de don Henry Cabral y la vuelta del presidente Juan Bosch, que era nuestra demanda y nuestra petición. Juan Bosch, que vuelta al poder por distintos motivos. Juan Bosch no pudo volver porque cuando comenzó el proceso revolucionario, ya los norteamericanos invadieron el país, la segunda invasión norteamericana, tomaron el país, y entonces el coronel Camaño toma el mando y formamos, junto con el coronel Camaño, nuestro equipo armado de la CAS, nuestro comando armado dirigido por Henry Molina. Y ese comando armado de la CAS estuvo todo el tiempo en lucha para defender la patria del imperio y para defender el derecho constitucional de la vuelta de Juan Bosch. Bueno, la CAS peleó en la Revolución de Abril. Yo personalmente fui guardia de Camaño en ese comando armado para defender la patria del imperialismo, de la invasión del imperio, la dignidad nacional. La CAS estuvo presente para defender esa dignidad nacional con su comando armado, y luego finalmente llegamos a una negociación con la OEA
y finalmente se firmó el convenio de paz que terminó la guerra de abril, aunque después surgió el problema en Santiago, en el Hotel Matún, pero ya eso es posterior a los acuerdos, y entonces el coronel Cabaño se fue ya para Inglaterra como delegado militar, y de ahí el coronel Cabaño pasó a Cuba, nadie sabía dónde estaba, y luego vino a una guerrilla que nosotros entonces estuvimos en contra de esa guerrilla porque teníamos un gobierno democrático que había que respetar. De todos modos, nosotros como confederación, ya en el Congreso de la CAS en el 72, el 10º Congreso, tuvimos algunos inconvenientes, algún grupo de los compañeros de la CAS habían sido ya constatados por otra corriente ideológica, era la corriente ideológica de Cristianos al Socialismo, un movimiento que se llamó Corecato, Camilo Torres, Comité Revolucionario Camilo Torres. Ese Comité Revolucionario Camilo Torres conquistó a varios de nuestros principales dirigentes, otros eran del PRD, y entonces en ese sentido, como en la CAS no perseguimos por lucha ideológica, pero ese grupo se encargó de presentar una nueva plancha en el Congreso del 72, en el 5º Congreso. Esa plancha estaba dirigida por el compañero Francisco Antonio Santos como secretario general y Cepeda como adjunto. Y por otro lado, teníamos otra plancha que era José Gómez Cerda, secretario general, y Gabriel del Río, secretario general adjunto, en el Congreso del 72. Íbamos 2 planchas a competir. Pero en el Congreso, los compañeros se vieron, los compañeros Francisco Antonio Santos y ese grupo, se vio que no tenía mayoría y boicoteó el Congreso. Entonces el Congreso no lo pudimos realizar donde se llevó a cabo, se intentó, donde se fue la convocatoria, que fue en San Juan Bosco, en un auditorio en San Juan Bosco, al lado de la iglesia de San Juan Bosco, y allí no pudimos realizar el Congreso, y entonces Henry Molina, como presidente de la CAS, secretario general de la CAS, convocó al Comité Ejecutivo, y el Comité Ejecutivo decidió trasladar el Congreso al INFAS, y en el INFAS los que estábamos dentro de la línea del pensamiento cristiano o los que estaban dentro del pensamiento democrático realmente, entonces decidimos, hicimos nuestro Congreso, nuestro 5º Congreso en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical. Y los grupos que dirigía Francisco Antonio Santos, Eugenio Pérez Cepeda, entre otros, se quedaron en el auditorium de San Juan Bosco. Pero los inspectores de trabajo, que en aquel entonces tenían que certificar mayoría, quién tenía mayoría o no, si había quórum o no, comprobaron que ellos no tenían mayoría, no tenían el quórum, y que nosotros, la CAS, nosotros, estoy hablando ahora del equipo dirigido por José Gómez Cerda, y quien les habla, Gabriel del Río, sí teníamos mayoría. Y entonces el Ministerio de Trabajo comprobó que la mayoría de la CAS se mantuvo y que un grupo disidente, muy pocos compañeros y compañeras, se quedaron en el Congreso, en la original donde habíamos convocado, en el auditorio de Don Bosco, y entonces el Ministerio de Trabajo comprueba que tenemos la mayoría y nos da el reconocimiento. José Gómez Cerda, secretario general, Gabriel del Río, secretario general adjunto. Comenzamos el trabajo, luego estos compañeros lograron formar, digamos así, lograron estos compañeros posteriormente que el gobierno les reconociera una central sindical que se llamó CGT, y esa CGT estuvo trabajando por un tiempo, luego se dividió como en 3 o 4 grupos, porque los grupos marxistas estaban allí adentro, y los grupos marxistas comenzaron a crear la orientación de su propio partido.
Línea Roja del 14 de junio, el Partido Comunista Dominicano, el Partido Socialista, y cada uno formaron sus grupos en divisiones que se dieron en los pleitos de los grupos pro-marxistas que existían, porque los grupos camilistas finalmente fueron todos que hablaban del socialismo sin definir, finalmente se definieron por el marxismo. Y esos compañeros pasaron ya a una tendencia marxista y allí en esas luchas internas, que entre ellos se dividieron como en 3 o 4 centrales sindicales, y ahí surgió finalmente la CGT mayoritaria, después CTM, y ahí estuvo la compañera Nercia Marmolejo dirigiendo esa central, y en fin, fueron las divisiones que se dieron de la CGT. Lo cierto fue que la CAS, a partir del Congreso, se fortaleció, se desarrolló, y hemos participado en nuestra historia en la defensa de la democracia, en la defensa de la libertad, en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ha sido nuestra lucha constante y permanente, y nos sentimos orgullosos de haber cumplido 64 años de luchas y de esperanza. Entre esas luchas y esas esperanzas está nuestro código de trabajo actual con la cesantía, y de eso volveremos a hablar con ustedes dentro de unos segundos. Por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, aquí estamos para los minutos que nos quedan. Agradecer a Dios una vez más y a ustedes que nos siguen en este programa de los trabajadores. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan, que ven nuestro programa, que son fervientes de ellos, y no quiero dejar mencionar a todos porque es imposible mencionar a toda nuestra audiencia, pero sí quiero decirle a todos que muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa Los Trabajadores. Quiero finalmente decirles que la lucha de la casa ha sido permanente. Hoy, la lucha fundamental está en el Congreso Nacional para que los diputados y senadores aprueben el Código de Trabajo nuevo, la reforma que aprobamos con la cesantía, porque en la cesantía no hubo acuerdo. El sector empleador aceptó depositar al Congreso Nacional sin quitar la cesantía, y ellos han estado promoviendo en el Congreso que se quite la cesantía. Han hecho varias propuestas distintas, etcétera. Nosotros mantenemos nuestra posición de que la cesantía es un derecho que los trabajadores han adquirido, pero es un derecho, como decimos, virtual, porque si usted como empleador no quiere, ya sea micro, pequeña, grande, mediana empresa, no quiere dar cesantía, no despida al trabajador. Y si el trabajador no se comporta dentro de lo que está establecido en el código establece una serie de normas por las cuales un empleador puede despedir con causa justificada a un trabajador. Eso lo tiene que decidir un juez. Pero lo que está establecido es que si usted renuncia o si usted, el empleador no lo despide, no hay derecho a cesantía. Entonces la cesantía no ha sido un obstáculo para el desarrollo del país. Preguntemos si el país ha caminado. Preguntemos si los empresarios se han hecho más ricos, más poderosos en estos últimos años o no, con la cesantía. Sí, hoy día tenemos que reconocer que el país camina bien en el sentido general, aunque tenemos muchos bajos salarios, tenemos muchos problemas salariales, tenemos muchos problemas que no alcanzamos el costo de la vida, pero nadie puede negar que el país ha sido un ejemplo, y gracias en los últimos tiempos a la dirección de nuestro presidente Luis Abinader, que como todos conocemos ha hecho todos los esfuerzos para que el país camine, sobre todo en el desarrollo del turismo, en el desarrollo de la paz, de la justicia social, en el diálogo, la concertación, y todo lo hemos logrado a través del diálogo, a través de la concertación. La seguridad social, que la Casa estuvo presente en esas discusiones permanentemente. El mismo Código de Trabajo del 62 fue a través del diálogo y la concertación. Y a partir del 60, la CAS y demás organizaciones no hacemos huelga. No hacemos huelga de carácter nacional,
se han hecho huelgas locales, de un sindicato, de un barrio, etcétera, pero huelga nacional, no se ha hecho ninguna huelga nacional. El movimiento sindical, la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista, no ha promovido huelga nacional, porque creemos en el diálogo, creemos en la concertación, creemos en el país, creemos en la libertad, en la democracia y fortaleciendo a nuestro país. ¿Para qué? Para que el país pueda caminar, porque sin paz laboral no vienen inversionistas, sin paz laboral no se puede avanzar. Bueno, así estamos, y la CAS ha defendido y seguirá defendiendo que el Código de Trabajo se apruebe, manteniendo la cesantía tal como está, y tenemos confianza, óiganlo bien, confiamos en los senadores y diputados de nuestro país, confiamos en ellos. Sabemos que la mayoría son del PRM y que nuestro presidente Luis Abinader ha estado aprobando, apoyando la cesantía. Igualmente que Luis Decán, nuestro ex Luis Miguel Decán, cuando fue ministro de Trabajo, apoyó claramente la cesantía. Que se mantenga. Entonces, si la mayoría de los diputados y senadores son del PRM y el líder nuestro en el PRM es el presidente de la República y ha estado apoyando la cesantía, no creo que ningún diputado del PRM, ningún senador del PRM va a ir en contra de su presidente cuando el presidente ha estado demostrando interés para que las cosas caminen bien. Se fajó con nosotros para mejorar los salarios, se fajó duramente con nosotros en el salario del sector turismo, lo cambió, peleó para cambiarlo, para mejorar los salarios de los trabajadores. Sabemos que estos salarios no son suficientes, sabemos que el costo de la vida está muy alto, pero nadie puede negar el esfuerzo de nuestro presidente Luis Abinader para mejorar los salarios de los trabajadores en el sector privado. Ahora, en el sector público, el presidente ha tenido grandes problemas. Hemos estado insistiendo que se mejoren los salarios de los trabajadores que están trabajando en los hospitales, que llamamos los trabajadores administrativos, la secretaria, los mensajeros, los camilleros, los que cocinan, los que lavan la ropa, los que limpian. Todos esos trabajadores administrativos están ganando la mayoría salario de 10,000 pesos y eso no es justo. Y el presidente, se lo hemos dicho varias veces, él está buscando salida y esperamos que ahora puedan verse los trabajadores administrativos. Ya los médicos le aumentaron todo su porcentaje, ya el último porcentaje fue el 5%, ahora se acabó de aumentar. A las enfermeras y además ha habido aumentos para ellos, pero para los trabajadores administrativos de la salud no ha habido y por eso se lo hemos planteado al presidente en varias ocasiones. Igualmente nosotros seguimos luchando para que el empleado público tenga salario decente, que podamos tener pensiones decentes, porque pensiones de 10,000 pesos no es posible. Hay que seguir peleando y buscando los recursos, las vías para que se mejoren los salarios, las pensiones de los trabajadores, las pensiones de los más pobres, de los más humildes, y que se puedan llevar por lo menos 20,000 pesos para acercarlo un poco más al costo de la vida, porque lo ideal fuera el costo de la vida. Igualmente que la indexación, la CAS en esos 64 años, que fue la que propuso la indexación, ha estado peleando para que las cosas caminen, ha estado reclamando, demandando, exigiendo, haciendo posible que el presidente escuche la voz de los trabajadores y del pueblo que reclama sus derechos a mejores condiciones de vida, sobre todo los empleados públicos, pero también todos nuestros empleados y pensionados. Así que seguimos trabajando, 64 años de 64 años a favor de la lucha por la democracia, por la paz y por la justicia social. Esperamos que todo el pueblo dominicano siga apoyando a nuestra confederación para que, como siempre decimos, no es bueno que estemos solos ni mal acompañados. Únete a la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, una confederación con autonomía, con independencia, con libertad, para buscar siempre el camino de la justicia social. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Hasta pronto pues.